dispositivos, las máquinas van a estar a full ahí en el equipo anfitrión. Jóvenes, entonces comenzamos con el Windows Server 2008 para que empecemos a realizar el laboratorio. Recordad que tenemos dos cuentas, una cuenta de administrador y una cuenta también de administrador para trabajar. Si trabajamos localmente ocupamos el administrador, si trabajamos remotamente, la otra. ¿Ya? Como en este caso vamos a trabajar local, administrador. ¿Ya? Con la cuenta administrador. ¿Cierto? Ya, haciendo un repaso entonces, aparte de todos los software previamente instalados, nuestras máquinas ya están en un grupo de trabajo, tienen un nombre, también tienen direccionamiento IP, ¿sí? Para que la vamos revisando. Adelante, José. ¿Qué es lo que quedamos en la clase anterior? Y ahora nos faltaría empezar a hacer la implementación de los roles. En el servidor también debería tener IP, también debería estar en un grupo de trabajo. Ya. También debería estar en un grupo de trabajo. Y lo que vendría ahora sería la implementación del servicio web, lo primero. ¿Ya? El rol de servicio web. ¿Ya? Antes de cualquier cosa, vaya haciendo pruebas de conectividad hacia su máquina servidor. ¿Ya? Del cliente al server. La IP es la .10 en este caso en el Windows Server 2008 y debería responder sin problema. Tarjetas de red, ¿en qué modo? Red interna, ¿cierto? Red interna. Modo promiscuo, permitir todo. ¿Ya? Bajar los firewalls también son como pasos necesarios. Ya. Entonces, como nosotros en el Windows Server 2008 va a cumplir dos funcionalidades. Una de ellas va a ser servidor web o de aplicación. Al ser servidor web o de aplicación también requiere otro rol. Necesitamos levantar un rol para que podamos publicar los archivos remotamente y ese rol va a ser el FTP. Entonces, cuando usted implemente un servidor de aplicaciones, siempre va acompañado de otro rol que es el FTP, que es un servicio agregado al servidor web. ¿Ya? Cuando ya tengamos funcionando el servidor web, veamos nuestra página inicial, veamos que podamos subir un sitio, abrir puertas, etc., ahí vamos a montar el servidor de base de datos, que es la otra parte. ¿Ya? Tenemos que preparar la infraestructura primero para trabajar, en la cual nos asegure que esto funcione correctamente. Tendríamos otra opción que sería esto, contratar servicios, ¿cierto? Contratar máquinas virtuales o VPS a alguna empresa y que nos presten el servicio de una máquina hecha. ¿Ya? Pero también muchas veces es mejor manipular nosotros nuestros propios servidores, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué empresas prestan estos servicios los cuales preparan máquinas virtuales? Amazon Web Service, ¿cierto? Y la otra plataforma es Microsoft Windows Azure. ¿La han visto, no? ¿Sí? Por si no las conocen, démosle un vistazo rápido, que tenemos alternativas también para hacer esta implementación, que es bueno conocerla, mientras esperamos a José que levanta las máquinas, que creo que va listo, le falta un poquito. Está casi listo, ya. ¿Qué alternativas tendríamos nosotros para contratar los servicios de una arquitectura para aplicaciones Microsoft? ¿Ya? Ya. La alternativa 1, ¿cierto? La más lógica sería trabajar con Microsoft, ¿ya? Y para ello Microsoft tiene una plataforma de un data center gigantesco que está en California, en Estados Unidos, ¿ya? Donde tiene los servicios llamados Windows Azure, ¿ya? Windows Azure, Microsoft Windows Azure. Aquí vamos a entrar a la plataforma. Esta plataforma consiste en lo siguiente: es levantar servidores en la nube, y cuando hablamos de la nube no se refiere a solamente servidores para almacenar, sino que son máquinas que uno las hace o las prepara según la necesidad que quiera, ¿ya? Servidor, por ejemplo, un Windows Server 2012 que tenga, por ejemplo, 16 GB de RAM, que tenga procesadores Xeon, que tenga discos SSD, que tenga SQL Server implementado, y me la entregan ya prearmada. Entonces, para nosotros, por ejemplo, sería también una buena oportunidad trabajar con plataformas Microsoft Windows Azure. La pregunta es cuánto cuesta, ¿cierto? Porque también podría ser una alternativa. El costo es por hora de uso. Entonces usted podría levantar un servidor pequeño, así como un data center o una versión gigante de un sistema operativo. Ya, las versiones data center. Y el costo equivale aproximadamente a $0,9 por hora. Si el dólar está
a 640 pesos, debería estar costando como a 590 pesos la hora de uso. ¿Ya? Lo bueno de esto es que tú pagas lo que usas. Po. Si lo contraté por 2 horas de prueba. Si quiero levantar mi código fuente y revisar, pago por hora de conexión. ¿Ya? Si ocupé 30 minutos, por ejemplo, y contraté 1 hora, pagué 1 hora con la tarjeta de crédito, no se utiliza la hora completa, sino que yo guardo esos 30 minutos restantes hasta que los vuelvo a ocupar. Podría contratar planes de 10 horas, 5 horas, 20 horas, 200 horas. Entre más horas contrata de conexión, más baja la tarifa por hora. ¿Ya? Entonces, lo bueno de esto es que yo me olvido de las licencias, te olvidas de contratar licencias, armar el sistema operativo, implementar el equipo, te olvidas de todo eso. Tú la máquina la tienes lista. ¿Ya? Es una... ¿Cómo? Te entregan las credenciales y tú la configuras adentro, pero está lista. Todo esto que estamos haciendo nosotros en 3 semanas, te lo preparan en un par de minutos. Y eso te asegura que nunca falle, ¿cierto? Está en un data center remotamente, tiene todas las funcionalidades para evitar fallas, discos redundantes, RAID, un data center con energía, ¿cierto? Que le permite estar funcionando durante 5 años sin electricidad, por ejemplo. Entonces, todas esas protecciones están hechas. Y ahí me preguntan o me dicen que podríamos montar bases de datos, podríamos levantar servidores de aplicación, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, quiero tener una máquina virtual, ¿ya? Y lo bueno de esto es que Microsoft no se ha cerrado a que solamente sean máquinas virtuales del área Windows. Las máquinas virtuales que podríamos contratar por horas pueden ser máquinas de otras plataformas, Oracle, Linux, por ejemplo, un Ubuntu Server, un Red Hat, ¿ya? Y usted lo va armando según su necesidad. Por ejemplo, ahí muestra las tecnologías que podríamos implementar, ¿ya? Arrendadas según lo que necesitamos, ¿ya? Ahí muestra, por ejemplo, las máquinas virtuales que uno va haciendo. Lo único que cargan para nosotros es una interfaz web en las cuales van apareciendo las máquinas virtuales como cuando las creamos en VirtualBox. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, como cliente, aquí muestra que esta persona contrató varias máquinas y cuando necesite, se conecta a ella. Ojo, cuando me desconecto no significa que la máquina se apaga, sino que lo único que yo hago es desconectarme de la sesión, pero la máquina sigue funcionando en la máquina virtual. ¿Ya? Entonces, cuando viene mi tarifa de pago, yo contrato horas de uso y me vuelvo a conectar a un Ubuntu Server, a un Red Hat, a Windows Server 2012 y adentro tiene todo lo que tú necesitas. ¿Ya? Y son versiones data center, con una cantidad de RAM y disco duro según lo que tú quieras. Aquí tú le agregas lo que quieras a la máquina. ¿Ya? Entonces, tenemos una alternativa. Cuando uno quiere usar o probar cosas por un par de horas, Windows Archer sería como una buena alternativa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora yo quiero contratar servicios y conectarme en todo momento? También existe otra plataforma que la tiene otra empresa, ¿ya? Ah, ojo, si ustedes tienen el convenio Dream Spark, tienen 25 horas de uso gratis. Ya tienen 25 horas, tienes que ocuparla para entrar a Windows Archer y hacer la máquina virtual que tú quieras y trabajarla. ¿Ya? Así que aplíquenla. Entren a Microsoft Dream Spark, de una parte de las opciones donde dice Windows Archer, y ese es un voucher, un código válido por 25 horas de uso. ¿Por qué no lo ha aprovechado, Alejandro? Aprovechelo. Contrate 25 horas de uso de Microsoft Archer. Y haz máquinas virtuales y pruebas cómo funcionan. ¿Ya? Es un código que te entrega que es como válido por 25 horas de uso. Lo inserta y te da 25 horas de conexión. ¿Ya? Puedes hacer, por ejemplo, yo la máquina más grande que hice en Windows Archer, porque tengo la cuenta también, ocupé un par de horas, hice un servidor Windows Server 2016, que es la nueva versión, y lo hice con 128 GB de RAM. ¿Ya? Un servidor con 128 GB de RAM y con 8 procesadores Intel Xeon. ¿Ya? Una mega máquina, ¿ya? Y la armé y funcionaba, imagínate la velocidad que corría. Ahí corría Minecraft, ¿ya? Y lo hice para levantar servidor de base de datos y probarlo, impecable, ¿ya? Ocupé como 1 hora de conexión. Y también hice un Red Hat, un servidor Red Hat, elegí la arquitectura con arquitectura IBM, por ejemplo, y ese servidor Red Hat lo hice con 64 GB de RAM, lo hice con 16 discos duros, un RAID con 16 discos duros de 1 tera cada uno, SSD. Y lo armé. El costo de hacer cada máquina es lo mismo, lo que tú pagas es el tiempo de conexión. ¿Ya? Incluso más, podría virtualizar hasta un Windows 7, por ejemplo,
de cliente también lo podría hacer. Ya. Si no le interesa trabajar con las máquinas virtuales en la nube de Window Archer, está otra opción. ¿Cuál es esta? Amazon Web Service. ¿Ya? Amazon Web Service. ¿Qué hace Amazon Web Service? También ofrece los mismos servicios muy similares a lo que hace en este caso Microsoft Azure o Windows Azure, donde también uno crea máquinas virtuales, que en realidad son máquinas físicas las que estamos trabajando, para todo tipo, para base de datos, para aplicaciones, para servicios web, para desarrollar videojuegos, para prueba, para testing, lo que tú quieras, ¿ya? Y de las plataformas que uno también quiera, po, del tipo de sistema operativo que necesite. La diferencia acá es que los planes se pagan como tarifa plana, ¿ya? Aquí tú pagas un precio único y si te conectaste un minuto al mes o lo ocupaste las 24 horas al día, pagas la misma tarifa a fin de mes, ¿ya? Esa es la diferencia. En Microsoft se paga el tiempo de conexión y acá se paga una tarifa plana y puedes crear 30 máquinas virtuales, 100 máquinas virtuales, una máquina virtual, pero el costo es el mismo, ¿ya? Entonces, ahí tú podrías elegir cualquiera de las dos plataformas para trabajar con máquinas virtuales y te ahorraría, por ejemplo, en vez de tener en tu PC andar trayendo el servidor y hacer las pruebas entre cliente y servidor, mi PC sería cliente, ¿cierto? Yo programaría y subiría el código a una nube, código fuente, y las bases de datos están en otro lado, centralizadas, te olvidas de tu hardware. ¿Y cuánto sale? Los planes también están aproximadamente en 50.000 pesos mensuales. No, 50.000, 100.000 pesos mensuales. Hay unas tarifas, ¿ya? Pero también tú contratas un plan mensual y haces máquinas virtuales y la trabajas en la nube. Ningún problema. Y tus datos en la nube. Yo podría tener una máquina virtual, por ejemplo, con el sistema operativo de mi computador y todo replicado en la nube, po. Si un día me roban el notebook, tengo todo replicado con el sistema operativo y las mismas configuraciones en la nube. Después que lo quería, trabajaría en la nube, po. En mi mismo computador, pero en la nube, ¿ya? Entonces tenemos Microsoft Windows Azure, tenemos Amazon Web Service y hay una alternativa más económica, ¿ya? Que no sé si será buena o mala, ¿ya? Que es chilena, ¿ya? Que es OpenCloud, ¿ya? OpenCloud, que también puedes también crear máquinas virtuales en plataformas Windows y Linux, y aquí te van cobrando también por el hardware que le vas agregando a la máquina, es el precio distinto. Entre más RAM le pongo a la máquina que estoy armando, más discos duros, más potencia de procesador, más caro el plan. Por ejemplo, aquí te dicen que una máquina de un disco de 20 gigas, ¿ya? De tipo SATA, con un procesador, ¿cierto? Xeon, 1 TB de tráfico de transmisión de datos y RAM vale 2.500 pesos al mes. Eso es el costo por esa máquina virtual con esas características. Pero ojo, lo que no te entregan aquí es el sistema operativo. O sea, ahí está la máquina y usted corre con las licencias y usted corre con todo lo que le instale. Si es un sistema operativo Microsoft, la licencia la pagas tú. Si es un Linux, no hay problema. Aquí solamente te ofrecen el hardware. Este es el arriendo del hardware mensual. ¿Ya? Por ejemplo, podrías tener un servidor de este tipo, 50.000 pesos mensuales, 320 de disco duro, 6 procesadores, no 6 núcleos, 6 procesadores, ahí está mal escrito el core, en realidad no son núcleos, son 6 procesadores físicos, 5 teras de tráfico, 16 GB de RAM. Ahí lo podría usted implementar. O sea, hay varias alternativas. Amazon Web Service, OpenCloud, Microsoft Windows Azure, ¿ya? Todos apuntan al trabajo hoy día en la nube y dejar de depender un poco nosotros con el hardware físico, ¿ya? Chicos, vamos a configurar entonces. Ahí, lo bueno es que se interesen para sus proyectos más adelante, quizás implementar alguna de las tecnologías. Dan versiones de prueba, entonces no necesariamente deberías contratarlo. Microsoft tiene 25 horas gratis, Amazon Web Service da 7 días para probar, por ejemplo, te da una semana completa para probar la plataforma. OpenCloud también te da 7 días. Entonces tú puedes crearte la cuenta y ver si te interesa o no y hacer pruebas. Con todas las funcionalidades, ¿cierto? A full. Listo. Nuestro servidor tiene dirección IP, tiene nombre, tiene firewall deshabilitado, tiene cuenta creada. Por lo tanto, ahora vamos a ir a la implementación de los
roles. Vamos a añadir el primer rol. Este servidor, ¿cierto? Lo vamos a transformar en un servidor de aplicaciones y además un servidor FTP. ¿Ya? FTP. En esta máquina que vamos a armar nosotros, ¿ya? Seleccionamos los roles. Veamos los roles que vamos a instalar. Los roles son los siguientes. Application Server, ¿ya? Y cuando seleccionamos Application Server, se agregan unos paquetes adicionales, ¿cierto? Unos frameworks que aparecen, ¿cierto? Varios componentes más, ¿ya? Application Server, y luego seleccionamos Web Server, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El Web Server, que en su sigla dice Internet Information Service, ¿cierto? El IIS, es el software donde vamos a poner el código y él lo va a montar para que sea visible por los clientes, ¿cierto? En lo cual va a abrir un puerto de comunicación para las páginas web. ¿Cuál sería el puerto que abriría? Ese servidor va a abrir un puerto en la máquina. 1421. No, 80. El 80. Primero el 80. ¿Para qué? Para que circule el tráfico HTTP por el protocolo. ¿Ya? Además, va a abrir otro puerto, el 443, para el tráfico HTTP S, Security. Entonces son dos puertos. Hay un tercer puerto que se va a abrir también. ¿Cuál será? El 21. ¿Y para qué será? Para FTP. Entonces son tres puertos que se van a abrir con esta herramienta, con este software. Pero ¿para qué instalamos entonces Application Server? ¿Qué función tiene Application Server versus Web Server? En el Web Server se monta el código fuente, ¿cierto? Es el que abre los puertos, el administrador. Y el Application Server es el que compila código. Por lo tanto, en este se va a habilitar, por ejemplo, para que nuestro servidor pueda soportar ASP, ASPX, .NET y otros. Si no lo instalásemos, por ejemplo, el Application Server, el único lenguaje o script que nos permitiría al servidor sería HTML. Entonces, no nos serviría para hacer conexión a base de datos, ¿cierto? Con el Application Server se instalan las librerías para que los lenguajes de programación puedan ser compilados, ¿ya? Solamente HTML se compila con el Web Server. ASP, ASPX, .NET y todos los lenguajes Microsoft acá, ¿ya? Y como nosotros vamos a hacer un sitio, o varios sitios que son de tecnología Microsoft, requerimos que sea Application Server. Pregunta don Alejandro, ¿podríamos levantar un sitio en PHP en esta plataforma? ¿Una página hecha en PHP? Sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Se supone que en Visual uno puede, o sea, puede hacer programas. Hay que tener cuidado con ello. Mira, Web Server soporta lenguajes abiertos como HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? JS. Estos lenguajes trabajan en el lado del cliente, ¿cierto? ¿Ya? Y son lenguajes abiertos, son open source. ¿Ya? Application Server, a diferencia, levanta los lenguajes que van para el server, que van a las conexiones de la base de datos, y esos son ASP, .NET y ASPX. ¿Ya? Y estos son de Microsoft. ¿Ya? Lenguajes frontend, lenguajes backend. Para eso nosotros levantamos el Application Server. O si no, sería una página estática, ¿no es cierto? No podríamos conectar con base de datos. Pero la respuesta es que no podemos levantar ningún lenguaje que no sea Microsoft. Por lo tanto, PHP, chao. Java, chao. Python, chao. Ningún lenguaje que no sea Microsoft se puede levantar en el servidor. Para eso necesitamos otro servidor web. Por ejemplo, ¿cuál sería? Apache. ¿Cuál más sería? Tomcat. Y eso no lo podemos instalar en un servidor Microsoft. ¿Tendría que ser qué máquina? Linux, servidores Linux. ¿Ya? Por eso olvidémonos de todo lo demás. ¿Sí? Por eso ni siquiera mencionemos PHP acá, ni Python, ni Ruby, ninguno de esos lenguajes. No compilan. Solamente lenguajes Microsoft. ¿Ya? ¿Les quedó más o menos claro el por qué el Application Server y el Web Server la diferencia?
Uno para el lenguaje del cliente y el otro para el lenguaje del server. Ya. Listo. Siguiente. Ahí me va explicando las librerías a instalar y por ahí me dice que se instala un Net Framework, ¿cierto? Que son herramientas compilatorias de código dentro del servidor. ¿Ya? Siguiente. Me muestra un resumen de qué herramientas vamos a instalar. Solamente Application Server Foundation, ninguna más adicional. ¿Ya? Solamente la primera por defecto. ¿Ya? Luego dice, ahora viene la instalación del Web Service. ¿Ya? La versión que vamos a trabajar del Internet Information Server es la número 7. Esa es la que viene en esta versión de servidor. Hay diferentes versiones según el sistema operativo que utilicemos. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos con Windows 2003 Server, que era la versión antigua, ¿te acuerdas? El servidor que se instalaría sería Internet Information Server 6. Si trabajamos con la 2008, Windows Server 2008, el Internet Information Server es el 7. Si trabajamos con la 2012, se va a instalar el Internet Information Server 8. Y si trabajamos con la versión de Windows Server 2016 que se lanzó, vamos a trabajar con la versión de Internet Information Server 9. Así ha ido escalando con el tiempo. La 7, la 8, la 9, la 6. ¿Cuál ya no se usa? Esta. Se usa de la 7, la 8 y la 9 según el sistema operativo que uses. Si es servidor 2008, la 7. Si es servidor 2012, la 8. Y si es servidor 2016, la 9. ¿Ya? Por eso van a cambiar los servidores web cuando los veamos en la otra máquina. Cambia la interfaz, ¿cierto? Cambia un poco el diseño, pero es el mismo servicio. Es decir, si usted hace una página en ASP y la monta en el Windows Server 2003, copia el código, la monta en el 2008 o en el 2012, ¿debería funcionar? Ningún problema. Usted puede cambiar de servidor y funciona igual la página web. ¿Ya? Listo, jóvenes. Vamos a siguiente. Ahora me pregunta, ¿qué herramientas vamos a instalar? Y aquí aparece algo. Aquí está. ¿Cierto? Ahí vienen las librerías que tenemos que agregar o componentes. Entonces, en Application Development, ¿lo encontraron? ¿Cierto? Que en la segunda fila, ahí vienen cuáles son los lenguajes que tenemos que agregarle al servidor. Y que es gracias a que apuntamos a un rato atrás a Application Server. ¿Ya? Entonces pincho Application Development y se activa ¿qué cosa? ASP.NET, ASP, CGI, ISAP, ISAP Filter y Server Side. ¿Ya? Por lo tanto, este servidor pasó a ser un servidor del lado del cliente a un servidor interno. Lenguaje más orientado a las bases de datos. ¿Ya? ¿Bien? Entonces pinchamos todas las nuevos compilados de lenguaje. Ya al final aparece un rol que también tenemos que agregar. Lo pinchamos, se añade en una herramienta y aparece el FTP. Ya, cuando instalamos el FTP Publish Service, se activan dos cosas. Primero, el servidor FTP y la herramienta de administración del servidor, por cierto, la interfaz gráfica para poder configurar. De ahí tendríamos listo nuestro servidor de aplicaciones, instalado todo lo que necesitamos. Servidor web, servidor de aplicaciones. Antes que continuemos, ¿cierto? Sin minimizar esta pestaña, vamos al disco C de nuestro servidor y recuerden qué carpetas hay ahí en este momento. ¿Ya? Son 4, ¿cierto? La carpeta Windows, User, Program y Perflog. Cuando terminemos de instalar el servidor web, se va a agregar un quinto directorio. La del servidor, una carpeta del servidor web. Se llama init.pub, esa carpeta. ¿Ya? Y ahí vamos a montar las páginas remotamente. Entonces, son 4 carpetas ahora, después debería aparecer la quinta. Quinto directorio en la raíz del disco C. ¿Ya? Comencemos la instalación. ¿Ya? Último resumen, me muestra las herramientas que se van a instalar. Varios frameworks, varias APIs van incluidas. Vale, FTP también por ahí, ¿cierto? En el resumen. Y le damos Install. Y vamos pausando mientras. Una vez termina la instalación, ¿cierto? Cerramos. En el resumen de roles va a aparecer que tenemos los dos instalados, Application Server y Web Server. Y si reviso mis carpetas, deberíamos tener la quinta carpeta.
inetpub, ¿cierto? O internet público. Esa es la carpeta que vamos a trabajar nosotros y a la cual nos vamos a conectar en un minuto más. ¿Ya? ¿Bien ahí? Sí, esperemos un poquito para que empecemos a configurar el servidor. ¿Ya? Instalamos entonces el servidor, comprobemos que el servidor esté funcionando correctamente. ¿De qué forma? Vamos a ir a la carpeta inetpub. ¿Ya? Dentro de la carpeta inetpub va a haber una que dice www.rot. ¿Ya? Y en esa carpeta va a estar la página por defecto del servidor Internet Information Server. Hay una foto y un archivo, ¿cierto? Y start y una foto que dice welcome. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la página que indica que se construyó o se instaló el servidor web. Vamos al cliente a ver la función del servidor. Levanten un navegador. ¿Ya? Puede ser Chrome, puede ser Mozilla. Y vamos a empezar a probar, ¿cierto?, el servidor. ¿Ya? Lo que necesito que prueben mediante un navegador es que abran, ¿cierto?, la página por defecto de nuestro sitio. Y debería verse lo siguiente. Desde el cliente va a aparecer el mensaje I7 Internet Information Service. Bienvenido. ¿Sí? Si usted ve esta página desde el cliente es porque ya está corriendo, solamente corriendo el servicio en el Windows Server 2008. Ya, está corriendo, está en ejecución. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Por lo tanto tenemos el primer sitio o sitio por defecto. Ya. Paso 1, estamos listos, ¿ya? Estamos listos. Ahora lo que vamos a ir a hacer es empezar a configurar como programadores lo que necesitamos correr en el servidor para poder empezar a trabajar. ¿Ya? Entonces, para ello, ya comprobamos que funcionase el servicio web. ¿Qué servicio deberíamos probar ahora? El FTP. Tenemos que probar que podamos conectarnos al servidor para poder subir nuestras páginas, ¿cierto? ¿Ya? Estamos haciendo pruebas, ¿cierto? Verificación. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es levantar el servidor FTP. Está instalado, pero no está habilitado. No está habilitado. Entonces, en el servidor Windows Server, ¿ya?, vamos a levantar la herramienta services.msc, ¿ya?, el administrador de servicios. La diferencia de un rol y de un servicio es que los servicios corren en segundo plano, ¿cierto? No son visibles. ¿Ya? Son mini programas que se están ejecutando en una máquina y corren, ¿cierto?, en forma silenciosa. El FTP es uno de ellos. Pero en cambio, el servidor web es un rol. Y la diferencia es que el rol tiene una herramienta para administrarlo, tiene una interfaz para conectarse a él y es más avanzado. ¿Ya? Y los roles tú también los puedes definir que si quieres que se inicien o se bajen. En cambio, los servicios los levantas o los apagas. Ya. Services.msc. Se levanta una pestaña de administración donde están los servicios en la máquina, ¿cierto? Busquen el que se llama FTP Publish Service. ¿Lo encontraron? Búsquenlo. Ahí aparece la descripción, dice, este servicio es el servicio FTP y un protocolo para transferencia de archivos. ¿Sí? Ya. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el servicio está manual. Vamos a extender un poquito la pantalla. Está manual. Entonces, va a las propiedades del servicio y lo cambia a Automatic. Automatic. De esa forma, cada vez que el servidor se inicie, el servicio también va a arrancar. ¿Qué diferencia hay entre ese automático y el otro? Automatic Delay Start. La diferencia. Automatic hace que el servicio FTP, tú apagaste la máquina, supongamos terminaste el laboratorio hoy día y nos vamos la próxima semana a otra clase, se va a bajar el servicio. La próxima semana tú levantas la máquina virtual y el servicio va a arrancar al mismo tiempo que el sistema operativo. Por lo tanto, te asegura que siempre inicie. En cambio, el Automatic Delayer, ¿ya?, requiere que cuando tú levantas la máquina tengas que iniciar sesión en la máquina, poner tu nombre y ahí arranca el servicio. En cambio, en el Automatic basta que se encienda y
Solo se levanta. Esa es la diferencia. El otro requiere inicio de sesión. Ahí entras como administrador y cuando tú pones tu contraseña de administrador, recién se levanta. ¿Qué pasa en un corte de luz, supongamos en un data center? ¿Cuál recomendarían ustedes? ¿Automatic Delayer o Automatic? Se cortó la luz y no hay nadie que inicie sesión en la máquina. Cuando vuelva la luz, la máquina va a prender. Pero si está en Automatic Delayer, requiere que le ponga usuario y contraseña. Y mientras no le ponga usuario y contraseña, el servicio FTP no arranca. Si tú lo dejas como Automatic, encendió solo la máquina y encendió el servicio. Van al mismo tiempo, ¿ya? Recomendación, Automatic. Start, aplicar y OK. Con esto me aseguro que por más que apague el servidor, se va a levantar el servicio de la misma forma. ¿Ya? Se levantó el servicio. Ahora vamos a la administración de los servicios, tanto del servidor web como del servidor FTP. Entonces, ustedes se van a encontrar que en las herramientas administrativas hay dos herramientas de administración de nuestro servidor. Una de ellas dice Internet Information Service Manager 6.0 y la otra dice Internet Information Manager nada más. En la que se llama 6.0 es la herramienta para configurar el servidor FTP y en la que se llama Manager simple es la que configuramos el servidor web. ¿Qué vamos a configurar primero? El FTP. Entonces, ¿a qué herramienta nos vamos? Internet Information Service Manager 6.0. ¿Ya? Se abre una herramienta de administración. ¿Ya? Usted despliega y lo primero que se va a encontrar una herramienta que dice FTP Sites. ¿Sí? FTP Sites. Despliegue la pestañita que encuentra. De ahí dice que hay un sitio FTP por defecto. ¿Ya? Default FTP. ¿Ya? Es importante que no esté con el símbolo X. Si está con el símbolo X, ¿cuál sería el problema? Que no levantaste el servicio. Está abajo. ¿Ya? Si está con la X, está abajo. Y ahí tendrías que ir nuevamente a servicios, estar y levantarlo. Y no podrían tener comunicación por FTP. ¿Estamos, Alejandro? Como lo levantamos ante el servicio, aparece con la manito en el planeta, está OK. ¿Ya? Está iniciado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a las propiedades del servicio, Properties, y vamos a empezar a personalizarlo. Lo primero en descripción vamos a ponerle un nombre al servidor, servidor FTP o servicio FTP. Usted déle un nombre que estime conveniente. ¿Ya? Yo lo voy a llamar server FTP. Lo segundo es que no salía o no aparecía por qué IP va a trabajar, ¿cierto? Decía sin asignar. Entonces no teníamos declarado cómo llegar hacia el servidor. Lo que elige usted ahí es la IP. Admite espacio en blanco, ¿no? ¿Cómo? La descripción admite espacio. Ponle un comentario. Ponle un comentario. Tiene que llevar algo. Ponle algo. Sí. ¿Sí? No, te pide, tiene que llevar un valor. No, pero si permite un espacio en blanco. Ah, el espacio en palabras, sí, se puede. O guión bajo, como quiera. Ya, primero asignamos el IP. ¿Ya? Es importante que ahora no podemos estar cambiando el IP a cada rato al servidor, ¿cierto? Porque si cambiamos el IP del servidor, ¿qué pasa con el FTP? ¿Cierto? No van a poder conectar entre sí. La IP de la tarjeta de red es la misma IP del servicio FTP. Luego dice el número de puerto. ¿Qué puerto utiliza como estándar? 21. Perfecto. Yo les dije hace un rato atrás que se abriera el puerto. Más abajo, ¿cierto? Dice cuántas conexiones podrían conectarse, ¿cierto? Se podría conectar hasta 100.000 conexiones FTP o cuentas al mismo tiempo, siempre y cuando el servidor soporte la cantidad de usuarios conectados, ¿cierto? Pero sería como el máximo. Por suerte nosotros vamos a hacer una conexión, ¿cierto? Desde el cliente. Pero lo que tenemos que modificar es el valor que viene abajo de la cantidad de conexiones, ¿ya? La que dice el tiempo en segundos. Mira, dice Connection Time Out y dice 120. Esos 120 son segundos. O sea, si nosotros tenemos el servidor en este momento, te da 2 minutos de conexión. ¿Qué pasa si quieres subir un archivo grande al servidor FTP? Cuando lleguen los 2 minutos, cierra sesión y no va a poder hacer la subida ni la bajada de archivos de un servidor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es extender el tiempo, la cantidad de tiempo, en segundos. La vamos a dejar en 9.999 segundos, que eso te da el tiempo suficiente para subir un sitio, ¿cierto?
¿Sí? ¿Alcanza a subir su pack arriba? Un archivo de 1 giga, por ejemplo, ¿lo alcanza a subir o bajar del servidor? ¿Ya? 120 segundos muy poco, ¿cierto? Llegaría a los 120 segundos y te desconectaría. Y perdiste la descarga, por ejemplo. ¿Ya? 9.999 segundos, perfecto. A aplicar. ¿Ya? Vamos a la segunda pestaña. Security Accounts. ¿Ya? Otro detalle. En Security Accounts ya viene marcado que permite los usuarios anónimos. Por lo tanto, cualquiera podría conectarse al FTP y subir y bajar archivos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que pida autenticación. Y los que se van a poder conectar van a ser los usuarios que están creados en el servidor. El usuario administrator y el otro que creamos en la clase anterior. ¿Ya? Si tú quieres tener otro usuario de conexión, tienes que crearlo en los usuarios, en usuarios y grupos del servidor, y él tiene permiso. Por lo tanto, le desmarco la opción Anonymous. La desmarco, le digo que sí, para que, ¿cierto?, no permita conexiones sin logueo, sin login. Que te pida una cuenta y un password que esté creado en el server. ¿Bien? ¿Sí? La desmarca. O si no, cualquiera se puede conectar sin ningún tipo de autorización. ¿Vamos? ¿Vamos bien, cierto? ¿Ya? Vamos aplicando. Tercera pestaña. Esta es más que nada es más trivial, porque aquí uno pone los mensajes que le van a aparecer al usuario cuando se conecte. ¿Ya? Y cuando se desconecte también. El banner es el mensaje que le aparece en la parte superior del FileZilla. El mensaje arriba y tú personalízalo. Generalmente el nombre de la empresa, no sé, tú lo declaras. Yo voy a poner, por ejemplo, no sé, servidor, mira, servidor o server FTP, ¿ya? Server FTP y el nombre del módulo, taller aplicaciones, aplicaciones net, internet. ¿Ya? Luego, welcome, el mensaje de bienvenida para el usuario, bienvenido al servidor, ¿cierto? Ingrese su usuario contraseña, no sé, pues ahí tú lo personalizas. No, hola mundo. Ya, y un mensaje, ingrese login y password. ¿Ya? O este es un servidor privado, solamente pueden ingresar con login y password. Ahí tuvo un mensaje, ¿ya? Y el de salida es cuando te desconectas. ¿Ya? Y aplicamos. ¿Estamos bien? ¿Cierto? El banner, el mensaje superior que va a aparecer en el software de conexión, en el FileZilla, mensaje bienvenida, ¿cierto? Hay un pequeño mensaje al usuario y la desconexión. Se recomienda generalmente que sean en inglés los mensajes porque podemos tener usuarios, ¿cierto?, de distintas nacionalidades. ¿Listo? Nos vamos al Home Directory y aquí volvemos a modificar. Si se fijan, el Home Directory me está indicando una ruta que no es la que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que llegar a otra carpeta, a www.root. Entonces cambiamos la ruta de la carpeta o el patch por defecto del servidor y nos cambiamos a www.root. Cambiamos la ruta. Y lo segundo, los permisos. Solamente tiene permiso de lectura y de visita, pero no tiene de escritura. Por lo tanto, no podía subir archivos. Yo necesito subir archivos a la máquina. Bright. ¿Ya? Bright. Y estaríamos listos. Cambiamos la ruta, los 3 permisos. Y en Security Directory, la última, no hacemos ninguna modificación. Aplicamos y OK. ¿Ya? Ahora, como ya levantamos el servidor FTP, vamos al cliente a probar. ¿Ya? Vamos a ir a probar. Y para ello vamos a levantar FileZilla. FileZilla, vamos a ir con FileZilla. Porque ya probamos el servicio web que está corriendo, ahora vamos a probar el servicio FTP. ¿Ya? Desde el cliente. En servidor va la dirección IP de la máquina. La IP. Luego, nombre de usuario. Puede ser cualquiera de los 2 usuarios que usted tenga en el servidor. Puede ser el administrator y el otro. Yo no les recomiendo el administrator, ¿cierto? Porque el administrator es el superusuario
y es para uso local. Y aquí tú te estás conectando desde la red. Ahí yo preferiría usar el otro usuario. ¿Y era el port 80? No, ¿cuál puerto fue del FTP? 21. 21. 80, no, 80 fue para el sitio web. Aquí es puerto 21. ¿Ya? Y te conectas. Ahí te pregunta si deseas guardar contraseña. Yo digo que no, mejor por seguridad. A mí no me preguntó. Sí. Y se conecta. ¿Qué debería aparecer? Carpeta. Por ahí va apareciendo el mensaje de conexión. Y aparece la carpeta remota. Aquí a la derecha estás con el servidor, ¿cierto? Aquí a la derecha estamos en el servidor y acá a la izquierda en el equipo local. ¿Sí? ¿Qué aparece en el banner? A ver, prueben sus permisos. Lo que vamos a hacer, creen una carpeta que se llame sitio 1. Sin espacio, sitio 1. Sitio y el número 1. Aquí en forma remota. Aquí, crea nuevo directorio. Sitio 1. Y hay que revisar en el servidor. Es que, bueno, si quieres revisa, pero en realidad ya lo creó, po. Ya tiene los permisos. Está haciendo una carpeta en forma remota por FTP. ¿Ya? ¿Funcionó? Ahí está, sí. Perfecto. Perfecto. Ya. Vamos como avión, ¿cierto? Vamos como avión. Tenemos los permisos FTP, nos podemos conectar, creo una carpeta, eso me indica que tengo los permisos de lectura y escritura, ya, en forma correcta. Y además de ello, estamos viendo la página por defecto por el puerto número 80. Ya. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, para seguir probando, ¿cierto?, nuestro servidor, es que vamos a crear un sitio, ¿cierto?, adicional en el servidor. ¿Cuántos sitios nosotros podemos tener corriendo en el servidor? Todos los que queramos, siempre y cuando cada sitio tenga un número de puerto distinto. Es decir, si nuestro primer sitio, la página original, se veía con el puerto 80, que es la que estamos viendo nosotros, el siguiente sitio, ¿a qué puerto le vamos a asignar? Al 81, y va a ser la misma dirección IP. Así yo puedo tener el puerto 81 por un sitio, el 82 por otro sitio, el 83 por otro sitio. Puedo tener la cantidad de sitios que quiera web corriendo, siempre y cuando el puerto sea distinto. ¿Qué tienen en común? La dirección IP. Todos están en la misma máquina, pero el puerto los diferencia. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear un sitio que se llama sitio virtual en el servidor. Un sitio virtual donde vamos a hacer una página bien sencilla, la vamos a subir y entonces de esa forma en el servidor vamos a tener no solamente un sitio, vamos a tener dos. El que está por defecto y el que hicimos nosotros. ¿Ya? Para que vamos probando. Vamos al servidor. Ya. Vamos a crear nuestro sitio. Cerramos entonces la administración de Information Service Manager 6.0 y vamos a abrir la otra pestaña, la que se llama Internet Information Service Manager solamente. Ya, perfecto. De ahí se abre esta interfaz. Aquí nosotros trabajamos con el servidor web y podemos trabajar con los sitios virtuales que vamos a crear. ¿Ya? Es importante reconocer que cuando uno trabaja con sitios, no solamente tiene que estar creado físicamente, sino que tiene que estar creado lógicamente. Por lo tanto, no basta que creemos una carpeta y la subimos. Si creamos una carpeta con un código fuente y la subimos, también tenemos que crearle su sitio virtual para indicarle por qué puerto tenemos que llegar hacia ella. ¿Ya? Entonces, si yo reviso, miren, reviso en el servidor, en la carpeta www.rot, deberíamos tener la carpeta que hicimos hace un momento atrás que se llama sitio 1, ¿cierto? Y está vacía. Está vacía por el momento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo sitio para esa carpeta. ¿Ya? Lo vamos a crear. ¿Ya? El sitio que se ve ahí, ¿cuál será? El que trae por defecto. ¿Ya? Vamos a hacer entonces un nuevo sitio, añadir nuevo sitio. ¿Bien?
Añadir nuevo sitio. Ya empezamos a configurarlo. Lo vamos a llamar, igual que la carpeta que tenemos, hay que mantener siempre un orden. Si la carpeta que creamos se llama sitio 1, el sitio virtual se va a llamar sitio 1. Sitio 1. Luego viene el patch, physical patch, que es la ruta donde tiene que estar alojada esa carpeta. ¿Dónde va a estar? En sitio 1. ¿Ya? Inetpub www.root sitio 1. Entonces, nuestro sitio que se llama sitio 1 se va a alojar en la carpeta sitio 1. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Leonardo? ¿Sí? La carpeta, el sitio virtual sitio 1 se va a guardar en la carpeta física sitio 1. ¿Ya? Más abajo nos pregunta dónde vamos a llegar hacia ese sitio. Entonces tenemos que llegar por la dirección IP. Pero lo que no podemos utilizar es el puerto 80 porque ya está en uso. ¿Quién está usando el puerto 80 en este momento? La página por default. Entonces vamos a hacer que este sitio sea visible por el puerto 81. 81. ¿Listo? Entonces el sitio 1 que vamos a crear, lo vamos a publicar, ¿cierto? Lo vamos a subir al puerto 81. ¿Bien? Nada más. Nada más. Como no tenemos dominio o servidor DNS, todavía no ponemos el nombre del sitio acá. Por eso necesitaríamos una máquina DNS para que apuntara por un nombre. Eso es lo básico para tener un sitio. ¿Estamos ok? Sí. Ok. Perfecto. Y se creó el sitio 1. ¿Sí? ¿Bien? Ya. Tenemos el sitio 1 que se va a abrir por el puerto 81. Ahora vamos a entrar a la configuración de ese sitio, que todavía no está el archivo publicado, ¿ya? Para indicar algunas cosas. Ahí pinchamos un doble clic y se van a abrir las herramientas de configuración del sitio. Si nosotros nos percatamos, vienen varias herramientas para trabajar, incluyendo las cadenas de conexión, los connection streams, que nos van a permitir conectarnos a bases de datos después cuando creemos un sitio con base de datos. ¿Ya? Que no las tenemos todavía. Pero la que nos interesa, más abajito, es la que dice Default Document. ¿La pillaron? Sí. ¿Default Document? ¿Sí? Ya, pínchenla. De ahí aparece el orden de los archivos que se pueden crear en ese sitio. Nosotros vamos a hacer un archivo en lenguaje ASP que se va a llamar index ASP. Lo vamos a hacer en un momento más. Pero si yo miro el listado, ¿dónde está el index ASP? Aquí. No está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Miro mal, pues no hay ninguno. No hay ninguno index ASP. Nosotros queremos crear un sitio de ejemplo que se llame index ASP. Entonces, cuando no existe, usted lo crea, lo añade, mira. Añade y crea la extensión index.asp. ¿Bien? ¿Y no se puede sacar el dato bien? ¿Cómo? Las que están ahí no se pueden sacar. Es que mire lo que vamos a hacer. El index ASP, al crearlo, inmediatamente queda en el primer lugar. Entonces tú puedes moverlo o bajarlo de posición. El archivo que esté en el primer lugar es el sitio que va a abrir por defecto en esa carpeta al servidor. O sea, si yo tuviese un archivo index.html, está acá abajo, y también tengo un index.asp, ¿cuál va a abrir primero? El index.asp. El que está en primer lugar es el prioritario. ¿Ya? Y estaríamos listos por ahí. ¿Ya? Tenemos el sitio 1, puerto 81, con la página que vamos a construir ahora. ¿Ya? Y dejamos hasta por ahí. Vamos ahora al cliente. Vamos a abrir al cliente. Y lo que vamos a hacer en el cliente es lo siguiente, miren. La idea para que vamos bien ordenadito, si en el servidor vamos a hacer una carpeta que se llama sitio 1, en el cliente tiene que haber una carpeta que se llame sitio 1 para que sea fácil después tomar los archivos e ir arrastrándolo, ¿cierto? O sea, tengo el sitio 1, subo el sitio 1, después creamos sitio 2, sitio 2. Vamos siguiendo una norma. Entonces, la carpeta la vamos a crear, en forma local, aquí en la raíz de nuestro equipo,
estamos en el Windows 7 y vamos a crear una carpeta que se llame sitio 1. Sitio 1. ¿Bien? Sitio 1. Sitio 1. ¿Vamos bien, cierto? Sitio 1. ¿Para qué? Para que después en el FTP hagamos esto. Si tengo el sitio 1 aquí, los archivos sitio 1 los voy a tomar y arrastrar al sitio 1 del otro lado. ¿Sí? Tomar y arrastrar lo más fácil posible. Aquí estoy en el equipo cliente, acá estoy en el equipo server. Ya. Vamos a hacer un archivo bien sencillo, jóvenes, bien sencillo. Lo vamos a hacer por primera vez, o la primera ocasión lo vamos a hacer con Dreamweaver, ¿cierto? Que Dreamweaver también nos permite programar en ASP. Y vamos a hacer un archivo ASP, un index ASP. Abramos Dreamweaver. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pueden abrir Dreamweaver? ¿Sí? Proceso. Está en proceso. Y vamos a crear un archivo ASP. ASP. Bueno, en un principio me muestra varios ejemplos o tipos de código para trabajar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo manualmente para que aprendamos un nuevo archivo. Y me pregunta, ¿qué tipo de archivo quiero trabajar? ¿Dónde salía, no? ¿Perdón? Arriba. Archivo nuevo. Vamos a hacer un nuevo archivo. Y aparecen todos los lenguajes disponibles que podríamos trabajar, ¿cierto? Está CSS, XML, PHP al final. Pero me doy cuenta que hay varios tipos de ASP, ¿cierto? Hay varios. ¿Ya? Hay ASP que son para aplicaciones de escritorio, pero ya hay otro ASP que es orientado para sitio web. El ASP para sitio web es el que se llama ASP BS Script. S. Entonces vamos a hacer un archivo de tipo ASP BS Script. ¿Ya? Y le damos crear. Crear. ¿Bien? ¿Ya? Recuerden que Dreamweaver tiene la posibilidad de ver vista código y vista diseño. ¿Ya? Vista código, vista diseño. Este archivo que tenemos nosotros aquí lo tenemos que guardar con un nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar? Index.sp. Index.sp. Entonces ahí nos pregunta guardar, está sin título todavía, le digo guardar. ¿En qué carpeta lo va a guardar? En la carpeta que hizo hace un momento atrás que se llama sitio 1 y lo guarda como index.asp. ¿Ya? Index.asp. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahora eche a volar su imaginación. ¿Ya? Hago un mensaje. Un hola mundo. Si se fijan, este sitio o esta página que estamos haciendo en realidad es lenguaje HTML embebido, ¿cierto? Es HTML y cierra con HTML. Pero lo que tiene diferente es que la primera línea de código es ASP. ASP. La línea 1, donde dice lenguaje igual BebScript, hace o interpreta para que el servidor web sepa que es un archivo ASP. Pero de ahí abajo, ¿qué es? HTML. Entonces, por lo tanto, hago un mensaje en HTML. Abro una etiqueta, hago un hola mundo, ¿cierto? Vamos a hacer un mensajito. Recuerden que el Dreamweaver tiene ayuda, asistente. Así que debajo de los meta, debajo del head, en el body, vamos a hacer un mensaje. Dentro del body. ¿Ya? En el body, debajo del body, debajo de los metadatos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un H1, miren. H1. Vamos a hacer un mensaje. ¿Ya? Sitio 1, sitio 1 realizado en ASP, ¿cierto? Si quiere pone su nombre, ¿cierto? Pone un mensaje. Sitio 1 realizado en ASP AYEP 2018. Y cierro la etiqueta con H1. ¿Ya? Bien hasta ahí, ¿cierto? Abrimos con H1, cerramos con H1.
y queda dentro de los body. ¿Ya? Me quedaría así el mensaje en vista de diseño. ¿Hicieron un mensaje? Vean en vista de diseño cómo va quedando. Vean cómo va quedando en vista de diseño y en vista código. ¿Leonardo? ¿Sí? Ahora, si usted quiere, le aplica colores, le aplica fuentes, le aplica ciertos elementos de HTML, porque HTML en realidad lo que va. ¿Ya? ¿Don José lo pudo hacer? ¿Sí? ¿Hizo el mensaje? Subámoslo, po. Publiquémoslo ahora. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir al cliente FileZilla. Ya, voy a ir minimizando acá el programa Dreamweaver. Voy al cliente FileZilla. Y lo que necesito es subir el index ASP que recién creamos a la carpeta sitio 1. Súbalo. Arrástrelo al servidor. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo visualizamos la página? La IP, pero a diferencia del IP, debemos agregar el puerto 81. 2.81. ¿Y qué debería abrir? El sitio que hicimos. Entonces, en este momento deberíamos tener dos sitios. Uno es el por defecto, que se abre con el puerto 80, y el otro, el con el puerto 81. ¿Qué tal? ¿Bien? Ya aprendimos a hacer primero un sitio en ASP, ¿cierto? Y lo pudimos publicar.